El 2022 se ha convertido en uno de los años donde se empieza a destruir riqueza de la población en general. Si no me crees, quédate en el video y te enseño cómo han hecho este proceso de destrucción de riqueza que siempre, de manera cíclica debe ocurrir. El proceso es el mismo siempre. Tienes que entenderlo para que puedas identificar cuándo está ocurriendo y tienes que salir de lo más pronto de allí. Seguro que si entraste en 2020 a la bolsa, estás en este momento viviendo ese proceso de destrucción de riqueza que te ha venido sacando dinero o dólar tras dólar de tus inversiones. El proceso es el mismo, como lo dije. Como vemos en la pantalla, está la representación psicológica de lo que es un mercado, un ciclo del mercado incluye burbuja. Esta es la manera en que se comportan siempre las burbujas. Recuerden que una burbuja es básicamente cuando un activo comienza a crecer y a crecer y a crecer, llegando hasta los extremos de la especulación y abarcando muchas personas que antes no sabían nada de esto y empiezan a ingresar. Lamentablemente son las personas que entran de último a este esquema y por lo tanto son las personas que más se ven golpeadas. Y de nuevo se genera el ciclo de la riqueza, la transferencia de dinero. Las personas que menos saben, los que llegan de último, son los que transfieren el dinero a las personas que más saben, a las personas que ya iniciaron y por el contrario ya se están saliendo de este tipo de inversiones. Ya vamos a ver unos ejemplos de cómo esto se ve en la vida real si es que no lo has visto. Este es el mismo gráfico, un poco más simplificado y lo pongo porque me gusta mucho esta parte que dice Smart Money. Es la etapa temprana de toda inversión. Puede ser de criptoactivos, de acciones, de divisas, de cualquier tipo de inversión, siempre funciona de la misma manera. El Smart Money comienza desde abajo, donde todavía nadie conoce el tipo de inversión, no están los medios de comunicación, no está en el común de la gente. Luego empiezan a invertir los institucionales, que son estas compañías que se encargan de administrar fondos de muchas personas y ellos empiezan a invertir en estas etapas tempranas. Luego llega cuando se hace público y ahí es cuando es peligroso porque ahí es cuando entran las personas que no tienen ni idea de este negocio. Por lo tanto, es la etapa donde más crece, pero es la etapa donde se está ya consolidando el estado de la burbuja, el estallido de esta gran burbuja. Los Smart Money y los institucionales que entraron aquí, ya aquí están vendiendo. Ellos son tu contrapartida. Si tú estás entrando aquí a comprar, ellos te están vendiendo, ellos ya están saliendo. Por lo tanto, tienes que entender esto para jamás ser parte de la manada. Luego vienen las caídas, capitulación, miedo, todas las fases que ustedes ya conocen y a la final es donde se pierde riqueza por la mayoría de estas personas. A lo largo de la historia siempre las burbujas se han funcionado de la misma manera. Aquí tenemos un estudio del Banco de América donde tenemos burbujas a lo largo de la historia. Tenemos la burbuja del oro, el Nikkei, Tailandia, la tecnológica, la crisis financiera, China, biotecnología y las últimas tres que son las que tenemos en la actualidad, que es Bitcoin, las empresas disruptivas representadas por el ETF ARKK de Katie Wood y las FANG, que son las famosas Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, etc. Esas son las burbujas que tenemos actualmente y que ya han ido eliminando gente, ya han ido sacando personas del mercado. Si no me crees, vamos a ver estos gráficos. Voy a mostrarte una lista de activos, hay muchísimos más, pero para no ser largo el video, son los que encontré que tienen el mismo comportamiento. No me lo estoy inventando yo, míralo por ti mismo. Zoom Communications, Tesla todavía le falta, está desarrollando su gráfico de burbuja, pero va en camino a eso. Square, Block, tiene gráfico de burbuja. Snapchat tiene gráfico de burbuja ya estallada. Skills, Peloton, Palantir, el mismo. Pinterest, mismo gráfico. Nvidia tiene el mismo gráfico y parece que le faltó más. Netflix, Meta o Facebook, Google tiene el mismo gráfico y va en camino a seguir bajando. ARKK, ya lo vimos en el ejemplo, que es todas las empresas disruptivas. Amazon ha perdido mucho valor también. AMD, este es el S&P 500, que es todo el índice en el 2008. Aquí tenemos gráfico de burbuja. Tenemos el Nasdaq
en el año 2000, la burbuja.com. Miren el gráfico tan perfecto. Si conoces alguno, si estás en alguno, entonces has vivido en carne propia la destrucción de riqueza. Y así es que te han quitado tu dinero en este 2022. Lo peor de todo es que pareciera que aún no acaba. Te voy a mostrar por qué. Este gráfico es el S&P 500 a lo largo del tiempo desde 1988 y abajo tengo las curvas de tipos de interés. Estas curvas de tipo de interés únicamente están haciendo una comparación entre los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vencimiento a 10 años y los de 2 años. Esto siempre ha mostrado predecir las crisis que vienen, dado que los inversores, los que más saben de esto, empiezan a mover sus fichas mucho antes de que ocurra la gran caída, porque determinan o entienden que hay un riesgo mayor a futuro. Cuando esta curva de tipos se invierte, ha generado alertas de recesión económica y por ende el mercado, quien se encuentra generalmente en una fase alcista, en una fase de bonanza, pues comienza a descontar todo este tipo de problemas del futuro, por lo tanto comienza a caer y a contraerse a medida que pasa el tiempo. Usualmente cuando se oficializa la recesión ya el mercado ha descontado la mayoría de los problemas, por lo tanto el mercado ahí podría darse la vuelta, pero ya ha hecho su trabajo y es destruir toda la riqueza de la mayoría de las personas que entraron tarde en la bolsa. Las últimas 2 veces que se invirtió la curva de tipos de los 10 y los 2 años de vencimiento, hubo 2 fuertes recesiones en Estados Unidos, que fue la recesión del 2000, la burbuja.com, y la recesión del 2008, la burbuja inmobiliaria y financiera, que es mucho después que pasa cuando ya le dan el nombre oficial a este tipo de recesiones. Actualmente tenemos una inversión de la curva de tipos. Si miramos el gráfico, en los últimos 30 años, 32 años, la curva de tipos se ha invertido solo 3 veces. Una en el año 2000, una en el 2008 y una en el 2022. Por lo tanto, esta curva está anticipando una recesión. Por lo tanto, el proceso de destrucción de riqueza sigue pendiente, está en desarrollo. Ya viste que en algunas compañías ya se generó esa destrucción de riqueza. Usualmente es el mismo proceso. Comienzan las empresas de mayor riesgo, las más especulativas, las que son más sensibles a este tipo de problemas, y las más fuertes siempre van aguantando y aguantando hasta lo que más pueden, hasta que al final ya no tienen cómo aguantar ante una recesión y se caen por último las que han estado fuertes. Por lo tanto, hace falta ese proceso para que las empresas más grandes, las más fuertes, como puede ser un Apple, Microsoft, y las energéticas que no han caído este año, sean las próximas a empezar a generar esa destrucción masiva de riqueza. La pregunta es, ¿cuánto puede tardar ese proceso de destrucción de riqueza para uno tratar de entender y anticiparse a cuánto tiempo puede durar eso? Pues yo me remito a la historia y estoy viendo la recesión del 2000. Es la más parecida en cuanto a lo que estamos viendo en el gráfico, esta y la del 2008 con la actual. Y podríamos decir que nos hace falta la mayoría del proceso. Hasta ahora, si pudiésemos determinar en qué etapa estamos, yo diría que estamos en esta etapa temprana, donde hasta ahora comienza el proceso de desaceleración de la bolsa, empiezan las caídas organizadas. Estos son ventas organizadas, aumenta la volatilidad, se invierte la curva y por lo tanto ya se empieza a sentir tensión en los mercados. Sin embargo, hasta ahí no ha habido pánico y no ha habido miedo alguno. Solamente las personas todavía guardan la esperanza de que todo se va a solucionar y que pueden seguir invirtiendo como siempre lo han hecho en los últimos años. Recuerden que desde los años 90, esa década fue plenamente alcista y por lo tanto pues todos venían acostumbrados a ese tipo de inversiones, que todo funcionaba, solo era comprar y todo iba a funcionar. Lamentablemente las personas que llegaron al final en el año 99 y 2000 pues fueron las últimas antes de que reventara esta burbuja. Por lo tanto podríamos esperar que nos queda un año por lo menos de caída, ¿sí? Aunque esta se extendió por un año más, es decir, la burbuja.com fue una de las más difíciles de superar, ya que la etapa difícil, complicada de las caídas y gran destrucción de riquezas se dieron en 2 años. Si trasladamos eso a la situación actual,
quiere decir que 2023 y 2024 podrían ser los 2 años más difíciles de la bolsa en esta última década. Y venimos todos acostumbrados que desde el 2008-2009, una vez se corrige el tema de la burbuja financiera, todo ha sido alcista, todos los inversores vienen invirtiendo, y los últimos lamentablemente llegaron justo a partir de la pandemia, porque ahí es cuando empiezan a invertir, pero ya es el último momento de este mercado alcista. Por lo tanto, no hay mucha esperanza según la historia que nos espera cosas buenas para los siguientes años. Hay que saberlos manejar, hay que tener una visión muy de largo plazo y una estructura muy fuerte y sólida en tu estrategia. No te puedes dejar llevar por emociones porque vas a caer en alguno de estos procesos. En la burbuja del 2008, que también es similar a la actual, el comportamiento fue un poco más acelerado, hay que decirlo. En el primer año se empieza a ver un temor, entonces el mercado empieza a oscilar, empieza a no tener dirección y la volatilidad comienza a aumentar. La curva de tipos se invierte y comienza como esa duda de que vamos para recesión o no, y pues todos los inversores todavía aún guardan esperanza de que el mercado puede seguir subiendo. Finalmente, él se demora un año aproximadamente en hacer toda la corrección que tiene que hacer en el mercado, por lo tanto, esta fue más rápido. La burbuja.com fueron 2 años de desesperación y caída. Este fue por lo menos un año, fue más fugaz. Independiente de cuál sea el escenario y que esta vez vaya a ser diferente o no, tienes que estar preparado porque el proceso de destrucción de riqueza está ahí y está funcionando hasta ahora. Mi recomendación es que tengas un plan exacto de inversión, lo hagas a largo plazo, no cometas errores generados por las emociones, por la euforia, por el FOMO, por el miedo a perderse una próxima inversión y tampoco por el miedo a no tocar la bolsa. Se trata de ser muy enfocado. Espero hayas entendido cómo es el proceso, cómo se está llevando a cabo y obviamente tomes acciones correctivas porque creo que aún a tiempo de tomar acciones correctivas en tus estrategias, en tus inversiones y en tu plan de trading. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.